a comenzar a definirlo. Brady, léeme por favor. ¿Qué es? El clima es un estado promedio de la atmósfera en lapsos Sí, grandes de tiempo modulado por la interacción entre la atmósfera y los océanos, las capas de hielo y otro conjunto de factores. En listo. Hasta ahí, Brady. palabras más Wilson, porfa, continúa leyendo. En palabras más breves, es el estado medio atmosférico de un lugar influenciado por una serie de factores abióticos de la Tierra. Listo. ¿Alguien recuerda qué son los factores abióticos? los factores. Abióticos. Eso lo alcanzamos a ver en clase si no estoy mal. Presencial. ¿Nadie lo recuerda? No. Nadie se va a ganar un puntito hoy. Entonces, los factores abióticos son aquellos factores que no tienen alguna característica Profe, se le viva, escucha bajito. que les viva. Suben el volumen del micrófono. Entonces, los factores abióticos son aquellos en donde no influye como tal un elemento vivo, sino que son elementos que son innatos en el ecosistema en donde habitan los seres abióticos, que esos son los seres que ya se componen y tienen lo que se llama vida. Por ejemplo, pues nuestros cuerpos, los animales, etcétera, las plantas también. Entonces el clima es más que todo un factor atmosférico que pues se da. ¿Todos ven la imagen? Sí, Listo. sí, señor. Es un factor atmosférico que se da alrededor del mundo. Alrededor del mundo encontramos muchos tipos de clima. ¿Alguien me da un ejemplo de un clima? Profe, Sí. cuando hace calor. Listo. Cuando hace frío. Cuando nieva. Listo. Nieve. Tenemos como tal también el clima, el desierto que es seco, que es árido, el selvático que puede ser húmedo, puede ser muy, muy lluvioso. Digamos, más que todo nuestra geografía se maneja lo que es los páramos, o sea, es un pero entonces, esperen un momento porque se les va a acabar la batería de los audífonos. Esperen un momentico, muchachos. Es una tormenta, pero entonces los que se dan en el mar se llaman huracanes, ¿listo? Profe, que Dixie no los puede escuchar. Si no escuchas, porfa, salte de la reunión y vuelve a ingresar, porque pasa eso. Si vuelves a ingresar y no vuelves a escuchar, entonces ya tienes que revisar es el micrófono o los audífonos tuyos. Ya puede ser ahí en tu aparato de computador. Entonces, claro lo que es la definición de clima. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, profe. Pues entonces ustedes Sí, señor. dirán que, pero hay gente que también le dice tiempo. Entonces vamos a ver un video en donde pues vamos a ver las características que tiene cada clima alrededor del mundo, qué factores influyen para que se dé ese clima. Entonces, voy a dejar el video y ustedes me dicen si, Y acá hay dos videos Ok, y grabados que apaguemos los micrófonos. sociales de la si ya clase. les silencio los micrófonos. Entonces voy a silenciarles los micrófonos desde ya. Bueno, vamos a ver en este video un pequeño
como introducción de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por favor, no activemos los micrófonos porque pues no van a escuchar el resto. Entonces voy a poner el sonido y ustedes me confirman, por favor. ¿Todos escuchan? Sí, señor. Listo. Sí, señor. profe. Señor, no griten. Listo. No Entonces, griten. silencio micrófonos, muchachos. Atentos al video. Elementos del clima. La palabra clima proviene del latín clima, cuyo significado es latitud o región, y esta palabra a su vez proviene del vocablo griego clima, que significa área. El clima varía de una región a otra, pero normalmente sigue un patrón relativamente constante. Todos los días estamos en contacto con el clima, ya sea el de nuestra ciudad, o el de los lugares que visitamos con frecuencia. Los principales elementos que conforman el tipo de clima de una región son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la nubosidad, el viento y la radiación solar. La temperatura Muchachos, silencien los micrófonos. Otra vez los vuelvo a silenciar para todos. definida como la cantidad de calor o ausencia del mismo en una zona, es medida por termómetros y representa su valor en grados centígrados o Fahrenheit. La precipitación es el proceso que culmina con la caída del agua en forma líquida o sólida a la superficie terrestre. Puede ser una lluvia, un granizo, nieve o aguanieve. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra contenido en el aire. Se dice que la mayor humedad del suelo en una región favorece la formación de lluvia. La nubosidad es la cantidad y el tipo de nubes en una zona. El tamaño y la forma de las nubes arroja valiosa información sobre el clima. El viento normalmente determina variaciones en el clima de acuerdo a su velocidad, temperatura y otros factores. Se ha comprobado que durante las horas diurnas, el viento sopla con más fuerza sobre la superficie terrestre que en horas nocturnas. La radiación solar es la principal fuente de energía que provee de calor al planeta. La cantidad de radiación solar que recibe el suelo se denomina insolación. El nivel de evaporación y altitud son considerados como otros elementos que determinan el clima de una localidad. De igual forma, algunas investigaciones han revelado que el calor generado en las grandes ciudades puede calentar la atmósfera e influir en las condiciones meteorológicas de regiones situadas a miles de kilómetros de distancia. Para más información visite. Listo, ¿todos lo pudieron ver? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Si se dan cuenta, el Sí, clima señor. es lo más importante que tenemos en Muy el poco. planeta Tierra porque según el clima, nosotros nos provee de agua, posibilita la creación de plantas, producción de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces el clima es muy importante porque ayuda también al sostenimiento del ecosistema. Que acordémonos que el ecosistema es el entorno donde conviven determinadas especies de animales o también de plantas. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, niños. señor, profe. Entonces, vamos ahora a la siguiente Sí, parte. señor. Hay una distinción, por favor, silencien micrófonos. Bien, entonces, nos devolvimos bastante, entonces vamos a ir a... Vamos a aquí, listo. Hay una diferencia entre tiempo y clima. Digamos, el clima es una condición, como dice acá, es una condición a largo plazo que define una región. Ejemplo, el llano pues maneja un calor pues mucho más alto al que se manejaría aquí en la ciudad de Bogotá. La costa maneja un clima
mucho más caluroso que a diferencia, digamos, de Pasto. Medellín pues también maneja un clima mucho más templado a diferencia de otros y es algo que es constante. O sea, nunca vamos a encontrar que unos días es, no sé, nevando y otros días ya otra vez el sol. No, porque el clima ya define de por sí una región, que es lo que la distingue también. A diferencia del tiempo, el tiempo es algo variable. Digamos, el clima puede que no sea lluvioso. Digamos, en Bogotá el clima en sí no es lluvioso, siempre es nublado y frío, sino que hay temporadas en donde se presentan lluvias, como digamos la que ahorita entramos en abril. Eso es tiempo de determinado clima, pero entonces no es para modificar el clima general que tiene Bogotá, que sería nublado y frío. Obviamente no va a ser todo el tiempo lloviendo. Nosotros hay días en que hay meses mejor en donde manejamos un sol impresionante que pues una veces de la sed pues no tolera ese calor. Como hay veces que también cambia y ya empieza a llover y a hacer más frío. Eso ya es un tiempo, porque el clima sigue siendo el mismo. Así haga un solazo muy berraco, se va a seguir sintiendo frío, porque pues el clima de Bogotá Profe, es el frío. ¿y Señor, cuál es? Profe, ¿por qué se puede sentir ese frío cuando haya mucho sol? porque es el clima. O sea, el clima de la región y también depende de la altitud que manejamos. Digamos, Bogotá es mucho más alto que a diferencia de la costa, que a diferencia de los llanos. Se maneja diferente. Entre más arriba uno vaya, más frío hace. Entre más descienda, más calor hace. Los que han tenido la oportunidad de ir a la, a la costa, pues se han dado cuenta de que a medida que van bajando en el auto, pues si fueron en auto, ¿no? Porque pues en avión no se siente eso. Profesor. Ya te doy la palabra. Va bajando y se va sintiendo mucho más calor. Un ejemplo más cercano, Melgar. Melgar es más abajo que Bogotá y por eso se siente mucho más calor. Y así llueva en Melgar y eso no va a cambiar el clima, que es caluroso. Así llueva, se va a seguir sintiendo calor. Sí, profe. Igual que acá Casi pasa en Bogotá. bochorno. Sí, exacto, lo que le dicen el bochorno. Porque es el clima de Melgar que siempre va a estar caluroso, así el tiempo, en este caso sería la lluvia, llegue a, pues, a caer ahí en el pueblo. O en caso en Bogotá pues nosotros manejamos es un clima frío. Y así haga un solazo en el berraco, se va a seguir sintiendo frío, así sea por la noche. No es que de un momento a otro, uy, no, siento bochorno, ya me tocó ir colgar una hamaca. Eh, vuelve, silencia el micrófono, muchachos. Si tienen conversaciones al lado suyo, silencien los benditos micrófonos. Vuelvo a silenciarlos, por favor. No activarlos, sino pido que participen o si tienen una pregunta, ¿listo? Profe, Ya les di la palabra. Primero terminemos de hacer esta distinción. Entonces, otra característica que tiene el clima es que puede abarcar una región enorme de la superficie terrestre. Digamos el desierto del Sahara, que es una parte desértica del mundo, es casi la gran mayoría de África, ocupa una gran parte de África. Algo más cercano a nosotros, digamos los llanos son grandísimos, grandísimos y en todos vamos a encontrar el mismo clima. No habrá un llano en donde haga frío, donde esté nevando, donde pues todo el tiempo esté lloviendo y haga frío. ¿Listo? A diferencia del tiempo, las variaciones en el tiempo que son a corto plazo, ¿sí ven? A corto plazo, o sea, momentáneas, no modifican el clima. Nosotros tenemos temporada seca, que es lo que se le dice verano, que es en Bogotá cuando hacen los solazos todos los días y no cae una gota de agua. También tenemos la temporada de lluvias, que es donde todos los días cae lluvia pues, de las nubes que están encima de la ciudad. Entonces, el tiempo es más un cambio momentáneo de ciertos factores climáticos, pero no cambia el clima totalmente. Nunca lo va a hacer. El clima sí ya es algo que está determinado por una región. ¿He sido claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Vuelvo a Sí, silenciar señor. micrófonos. Ahora, vamos a esta parte. Voy a empezar a borrar esto. Me estoy rayando. Vamos a definir qué elementos posee ese clima. O sea, qué características tiene el clima para poder definirlo ya en estas divisiones que tiene. El primero es, pues, es la temperatura.
La temperatura es el nivel térmico del aire. Es la medida del aire con relación a su calidez o gelidez. Cuando ustedes dicen tengo frío, tengo mucha calor, que eso ya es más reconocible. Digamos en las noches, cuando hace un solazo muy largo en Bogotá por las mañanas, por la tarde, ya casi noche empieza a descender la temperatura a tal punto que hace demasiado frío, incluso en las madrugadas. ¿Sí se han dado cuenta? Hace mucho frío en las madrugadas. Exacto. Entonces Profe, eso era, igual como eso, Pasto. exacto, eso Pasto era, llueve o hace calor y sigue siendo frío. exacto, porque el clima de Nariño es frío, por lo que es muy montañoso. ¿Listo? Entonces, temperatura básicamente si en el entorno donde se habita hace o demasiado calor o demasiado frío. Sencillo. Ahora, vamos al otro. Vamos al otro ítem. Listo. Precipitación, ¿se acuerdan cuando vimos el ciclo del agua? ¿Sí? Sí. Listo. Esto lo vio usted con quinto. Esto hace parte, pero estaban ahí. Esto hace parte como tal del ciclo del agua y es ya cuando las nubes están tan cargadas de agua que comienza a caer gotas, en forma de gotas, el agua. Entonces es lo que conocemos como precipitación, Profe, las nubes porque se ponen negras. por el nivel de agua que contienen en el interior, por eso es el color. ¿Listo? Cuando ustedes ven esos nubarrones pero negros, es porque son nubes tan cargadas de agua y muy posiblemente también ya sea tormenta eléctrica, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la precipitación es cuando ya el agua está tan cargada en la nube y empieza a caer. Entonces, hay zonas donde pues llueve mucho, como por ejemplo la selva amazónica. Allá pues es un periodo donde la lluvia es constante y cae en grandes cantidades. Aquí en Bogotá pues también vemos ese fenómeno de que la lluvia cae constantemente a grandes cantidades o pequeñas cantidades. Esa es la precipitación. Ahora, la evaporación. La evaporación influye en el nivel de precipitaciones que se dan en un lugar. Este proceso se refiere a la absorción de calor del agua, el cual pasa de estado líquido a vapor de agua. Esto hace también parte del ciclo del agua. Cuando, digamos, tenemos un cielo así despejado, como se ve acá en la foto, hay miles y miles de agua, de litros de agua aquí inmersos en un lago. Digamos que este es el lago. Cuando el sol comienza a calentar el agua empieza a absorber esa energía y a comenzar a evaporarse, a subir en forma de ¿qué? De vapor. Cuando sube a las ¿Y nubes, así carga las nubes de agua, exacto, profe? sí señora, cuando ya sube el agua, va cargando las nubes, se van formando las nubes o se van agrandando las nubes de el calor pues que está causando que el agua se evapore. Ya viene hora. Allá en el fondo Profe, ¿puedo está cambiar mucho de ruido. teléfono? Silencien los micrófonos. Hay mucho ruido allá. Por favor. No nos dejan concentrar. Si yo silencio los micrófonos, no los vuelvan a activar, por favor. Hasta que yo dé la orden. Listo. Ahí. Ya, déjenlos ahí quieticos. Ahora, cuando pasamos ahora al otro ítem, la humedad. La humedad es como tal la sensación térmica, porque pues la definimos. La humedad se mide por el nivel de saturación de vapor que el agua tiene en el aire. Entre más saturación, o sea, entre más vapor haya, mayor humedad va a haber. Para lograr dicha saturación se requiere un aumento de temperatura, entonces tiene que haber demasiado calor para que la mayor cantidad de agua empiece a evaporarse y pues uno lo siente cuando, no sé, cuando digamos llueve en tierra caliente, en la costa, cuando empieza a caer, el agua empieza a evaporarse y uno siente como un ligero fresquito, pero después al evaporarse ya completamente el agua, vuelve otra vez a sentirse el calor. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Entonces en zonas donde hay demasiado calor, pues obviamente va a haber más
mucha mayor evaporación que en zonas frías, como por ejemplo acá en Bogotá. Por eso cuando hay un solazo muy grande, pues uno no alcanza a ver, no sé, el lago Simón Bolívar evaporándose el agua, porque pues que como el clima es frío, pues el agua se va a evaporar en menor cantidad. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Profe, ¿y si en el desierto llega a llover, en el desierto sigue haciendo calor? Es muy raro que en el desierto se den esas condiciones, por lo mismo dicho, o sea, el clima que maneja ahí es muy difícil para que haya una acumulación de nubes. Lo que sí se da mucho es el tema de los rayos, o sea, por las tormentas de arena y todo eso. La arena, pues al mezclarse en la atmósfera, empieza a causar pues, descargas de energía. Pero agua en sí no, es difícil, por lo que el ambiente en el que está, pues no lo posibilita. Ya cuando en el futuro pues se haya un proceso de reacomodación, pues no sé, tanto la Tierra como la atmósfera, pues zonas donde eran áreas, donde era desértico, muy posiblemente vuelvan a ser otra vez selvas y viceversa. Lugares donde eran selváticos vuelven a ser áridos como los Profe. desiertos. Sí, sí, ¿qué duda era? ¿Me ibas a preguntar algo? No, ya. Bueno, entonces, y la siguiente es presión atmosférica. Voy a silenciar los micrófonos. La presión atmosférica es la presión que existe dentro de la atmósfera de la Tierra y que ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre. Esta disminuye a mayor altitud, pero también varía de acuerdo a la latitud. ¿Se acuerdan cuando vimos las capas atmosféricas que entre más subiéramos era como menos denso el aire? O sea, iba como perdiendo intensidad la atmósfera hasta tal punto que ya llegaba al vacío que es el espacio. Eh, Esa es una condición que tiene, digamos, nosotros que estamos aquí en la Tierra, pues tenemos la presión de todas las capas de atmósfera que vimos en clase sobre nosotros. Eso es lo que posibilita que pues, tengamos una fisionomía de tal manera que pues, soportamos esa presión. A medida que vayamos subiendo, pues va disminuyendo esa presión del cuerpo y obviamente va a ser mucho más delgada la sensación del aire que estamos respirando. Es más, hay capas ya muy superiores en donde pues no hay oxígeno como tal. Y pues la latitud, que es Profe, más, sí, sí, si uno llega a plantar un árbol, una planta, como decir, de manzanas o aguacates, sí, ¿qué pasa si se planta en un lugar cerrado, que no sea como en la terraza? ¿Qué pasa? pues no crece porque, digamos, las plantas también requieren de ciertos climas para poder crecer. Digamos, el aguacate se da es Ahogan. en tierras cálidas. Lo que es la naranja también se da en tierras áridas, en tierras calientes. También depende del clima. Hay plantas que crecen en climas fríos y hay plantas que crecen en climas calientes. Si yo llevo una planta de naranja aquí a la ciudad y la planto, no sé, en el Simón Bolívar, en el Parque Simón Bolívar, no me va a crecer porque esa planta requiere unas condiciones climáticas para poder germinar, crecer. Vaya por la cama. Vaya por... Y entonces, si primero, pues el clima no te ayudaría. Segundo, la planta necesita de luz solar para poder crecer, una fuente de luz, también necesita una fuente de agua. Y de por sí, pues ya por el clima no va a crecer. ¿Listo? Entonces, presión atmosférica. Presión atmosférica. Entonces, estábamos en la altitud, por favor, inicien los micrófonos solo cuando yo les indique. ¿Listo? Dejémoslos ahí como están quieticos. Eh, la presión atmosférica entonces influye en la altitud. Entre más alto, menos presión va a haber. Entre más bajo, obviamente, más presión va a haber. Lo más bajo que pues tenemos de presión, pues ya es a nivel de la capa de las placas, o sea, a donde estamos ahorita habitando. Y la latitud, que eso influye más es en la curvatura que tiene la Tierra. Digamos, nosotros estamos más o menos, digamos que este es el planeta Tierra, mal dibujado. Está la línea del Ecuador. La latitud influye más que todo en que si habitamos en esta parte de arriba o en esta parte de abajo. En las partes de arriba se da lo que conocemos como estaciones. ¿Quién es el que activa el micrófono? Kim
Hertz. Apaga tu micrófono. Apareces así, Yo soy profe, yo soy. por favor. Entonces, volví al tema de la latitud. Entonces, en la latitud tenemos que entre más estemos más en la curvatura ancha de la Tierra, que sería el Ecuador, van a ser climas mucho más tropicales. Si vamos a partes más al norte, digamos ya yendo hacia los polos, son climas mucho más Profe, fríos. Por ejemplo, en esta parte es donde ya se manejan las estaciones. Por eso en profe, partes de Europa, Estados Unidos, partes de abajo digamos, Argentina, Chile, se manejan estaciones. No se manejan climas como nosotros. Si nosotros estuviéramos ubicados en esta parte de arriba, manejaríamos las estaciones, o sea, tendríamos nieve, tendríamos verano, primavera, y pues nosotros como estamos ubicados en la parte ya ancha del planeta, como Colombia, entonces manejamos son climas más tropicales. ¿Listo? ¿Qué me vas a preguntar? profe, una pregunta. La tercera hoja de ciencias sociales era la película Astra. Sí, Sí, profe, yo se la mandé a usted. pero ahorita no estamos para discutir ese tema, ¿vale? Sí, profe. Si lo que yo les Profe. recuerdo es que si ya lo enviaron, reenvían los correos, pero ahorita estamos en clase. Qué pena. Yo Señora, también ya lo envié. Cuando hay sol y hay lluvia, ¿por qué se puede hacer el arco iris? eso es por el tema de la humedad, porque digamos cuando cae el agua, varias partículas pues quedan dispersas en el aire de agua. Cuando aparece el sol con la luz atraviesa esas gotas, mini gotas de agua que están dispersadas en toda la atmósfera, y al pasar por esa gota, la luz se rompe y se proyecta en varios colores. Por eso es que vemos el arco iris. Entonces, vamos a ver aquí ya vamos acá porque se me está acabando el tiempo. Entonces, humedad. La humedad se refiere a la cantidad de nubes que cubren el cielo. Las nubes juegan un rol importante en el clima debido a que contribuyen al equilibrio energético de la atmósfera. Digamos, todas estas millones de nubes que hay acá, ellas cumplen una parte esencial que es también regular la temperatura del planeta. Todas estas nubes actúan como una capa protectora del sol que ayuda a devolver el rayo. Entonces, entran los rayos y vuelven a salir. Por eso es tan importante pues, la nubosidad en el planeta Tierra, porque nos ayuda a controlar le ayuda al planeta a regular su propia temperatura. Cuando no hay nubes, pues obviamente el rayo del sol va a entrar directamente aquí en la Tierra y pues si el ecosistema es demasiado sensible ante ese cambio, pues puede causar serios daños. Y por último, el viento. El viento pues es un fenómeno, es el movimiento del aire. Cuando decimos que hay mucho viento, ¿listo? Entonces el viento es un movimiento brusco del aire en un solo sentido. Cuando pasan, digamos, las tormentas, huracanes, los tornados, Profe, etcétera, es una corriente de aire que es continua. ¿Listo? ¿Qué me ibas a preguntar? ¿cómo se forman los huracanes, profe? ¿Los qué? Se forman los huracanes. Los huracanes, entonces aquí tenemos este es el nivel del mar. Aquí tenemos una serie de nubosidad que se va acumulando, que se va acumulando, que se va acumulando. Y ellas Profe, ¿y los tornados? ya les explico. Entonces aquí el huracán empieza a manejar corrientes de aire que van hacia abajo y vuelve a subir y así sucesivamente hasta que se forma una espiral grande, grande, y pues es lo que conocemos como el huracán. Obviamente los huracanes solamente son tormentas del agua, no se crean siempre en el agua porque pues el agua en el mar es quien regula la temperatura también del planeta. Hay aguas más frías, hay aguas más cálidas y pues dependiendo, si digamos el agua es demasiado cálida, empiezan a formarse ese tipo de tornados. Por eso el tornado siempre se forma más que todo cerca a los países que están al Ecuador y sube hacia, pues, digamos lo que es la parte de Estados Unidos, parte de México, Profe, una preguntita. etcétera. Sí, Profe, una pregunta. sí, dime, Profe, una porfa. pregunta. Dime rápido porque se está acabando el tiempo. Em, ¿Cómo es que se llaman? ¿Eso es donde avalanchas de agua y eso? Avalanchas, pero eso se da en la tierra. Las avalanchas son en la tierra.
Si te refieres a los tsunamis, eso ya es causado por los terremotos. Eso no es tanto el clima. Profe, ¿cómo se hace? Se forman los desastres naturales? Los terremotos y eso. Eso ya lo vimos en las placas tectónicas. Les sugiero repasar ese profe. tema. ¿Qué Es que no me Entonces, acuerdo el nombre. No, o sea, formato las texturas de hielo que muchachos, el tsunami. porfa, pónganme cuidado. O sea, Ya, silencien micrófonos. Quédense a decir. Vamos al último puntito y ya solucionamos inquietudes. ¿Por qué? Porque nos quedan 5 minuticos nomás. Y pues no puedo alargar la sesión porque tengo clase con quinto. Entonces, la radiación pues es básicamente la energía que inyecta el sol a la Tierra para poder calentarla y que pues ella maneje sus procesos internos, que entre ellos es el clima. Acordémonos que también de esta energía se benefician tanto plantas como nosotros, porque si las plantas no producen alimentos, al absorber esta energía, pues nosotros tampoco tenemos la posibilidad de alimentarnos o que haya pues una reproducción de las especies. Entonces la radiación solar es muy importante porque es la energía que absorbe la Tierra para poder regular ese clima, el clima a nivel mundial, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, preguntas hasta ahí referentes al clima, porque, ojo, los terremotos no es un tema del clima, es tema ya de las placas tectónicas de la Tsunami, Tierra, profe. y eso ya lo vimos. El tsunami también es parte de los terremotos. Entonces, como ustedes tienen el gran computador ahí al frente de ustedes, es solamente consultar qué es un tsunami, qué es un terremoto. Porque este tema, lo que estamos hablando son de los climas y qué importancia tiene alrededor pues, del planeta. Preguntas referentes al tema de hoy. No, no, Listo. ¿Seguros? nada. Bueno, muchachos. Seguros. Entonces, ya saben, la próxima sesión tenemos evaluación de sociales. Entonces, les repito, ya les explico en qué consiste la tarea.